Cordial saludo, mi nombre es Doris Jacqueline Marcillo Villota, psicólogo en formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Comparto con ustedes mi reseña de la lectura La educación emocional en la educación infantil, tomando como base 5 ideas fuerza. La primera nos habla de las emociones como manifestaciones de lo que sentimos y de lo que vivimos. Son creadas desde el momento de la gestación y se van acrecentando y perfeccionando a medida que se transcurren las diferentes etapas de la vida. De ahí la importancia del entorno familiar del niño, en donde se recogen sus primeras emociones, continuando con el grupo de amigos en la escuela como primer grupo en el cual la niña o el niño tienen sus primeras actuaciones socioculturales. Por otro lado, tenemos la importancia de las emociones, las cuales han estado presentes a lo largo de la historia, aunque su grado de protagonismo no haya sido siempre el mismo. Podemos considerar que la psicología humanista, representada por Carl Rogers, presta una atención especial a las emociones. Esto se sitúa a mediados del siglo. También a lo largo del tiempo nos han llegado aportaciones filosóficas como las de Aristóteles, Kant, Hume, Dewey y muchos otros pensadores, y aportaciones científicas como la de Lazarus, Lewis, Haviland, Strockmann, Goleman, entre otros. Estas aportaciones han dado lugar a redefinir las emociones y a estructurar toda la temática. Educar significa contemplar el desarrollo integral de las personas, desarrollar las capacidades tanto cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivas y emocionales. Así pues, las emociones también deben ser educadas y la escuela forma parte de ello. Según Gardner, nos habla sobre la teoría de las inteligencias múltiples, en las cuales se destacan la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal, entendiendo como inteligencia interpersonal a la que se refiere aquella capacidad de poder interactuar en el medio circundante, despertando una empatía con los demás, sintiendo, entendiendo y controlando las emociones para una mejor relación. Por otra parte, la inteligencia intrapersonal hace alusión al conocimiento de sí mismo, reconociendo sus sentimientos y emociones, y poder expresarlos de manera sana y clara, aceptando nuestras limitaciones y de esta manera actuar sin miedo a ser rechazado por los demás. En esta parte de la inteligencia, el ser humano tiene mayor capacidad de autoestima. En realidad, el concepto de inteligencias múltiples se lleva observando desde hace mucho tiempo, aunque no se había acuñado. Por ejemplo, en el de Pestalozzi se apuesta por un currículo de integración intelectual, basado también en las experiencias. Froebel propone el aprendizaje a través de experiencias con objetivos para manipular juegos, canciones, trabajos, etc. Por otra parte, Dewey ve el aula como un microcosmos de la sociedad, donde el aprendizaje se da a través de las relaciones y experiencias de sus integrantes. María Montessori propone diferentes materiales para que el alumno se adapte según su ritmo. En cuanto a los objetivos en la educación infantil, sin duda alguna se debe tener en cuenta los objetivos que se pretenden en esta edad tan importante del niño, en el cual se está atravesando no solamente por cambios en el desarrollo, sino también forjando su personalidad, y es necesario enfocar las emociones no solo en el desarrollo evolutivo, sino en el fortalecimiento de la personalidad. Las emociones son reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras relaciones con el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro bienestar. ¿Para qué le sirve la lectura en su vida profesional? Indudablemente en mi vida profesional y como docente que en la actualidad me desempeño, me sirve el tema como una base sólida bajo el cual he adquirido conocimiento de la teoría, para ponerla en práctica y desde esta perspectiva tratar al estudiante o al niño como un ser con emociones y sentimientos, dando y aclarando muchos de los porqués de su comportamiento.